Ok. Bueno, ¿se escucha bien entonces? Sí, muy bien. Bueno, lo que yo preparé para hoy, me habían pedido si podía dar 3 clases, o sea, hoy y después, en el correr del mes, 2 más. Así que, bueno, dividí ese tema en 3 partes y en realidad es un tema que el anciano Wesley me había pedido si podía escribir un artículo para una revista que él estaba haciendo, sobre la historia milerita. Y el enfoque que terminó, digamos, ese estudio, o que terminé dándole a ese estudio, fue sobre las ideas que los protestantes tenían sobre las profecías. No solamente los protestantes, sino que después, también los mileritas e incluso antes de la reforma protestante en sí misma. En realidad ese estudio todavía lo estoy haciendo, no lo he terminado, y, pero bueno, la idea era como introducir la historia milerita en estas 3 clases que me tocaron hacer. Eh, Así que no vamos o sea, la idea mía no es llegar a ver la historia milerita en sí misma, sino que los años que la precedieron. Eh, y bueno, un poco el contexto y las dinámicas de- Em, lo que estudié y el material que reuní se basa en el libro de Leroy Froome, La fe profética de nuestros padres, el tomo 4. Básicamente, o sea, ese libro es como el que, digamos, la base de todo lo que estoy estudiando, y bueno, lo estoy tratando de complementar con algún otro material así de internet. Entonces, em, quería empezar con la introducción bueno, que él hace en ese libro, porque tiene una introducción que me pareció interesante, hace como una parábola que me resultó, bastante interesante. Em, bueno, como así también a modo de introducción, me fui encontrando con muchas cosas que yo no sabía sobre esa historia. Probablemente, tipo, algunos o muchos de ustedes ya las sabían, tal vez no, igual que yo, y si bien puede llegar a ser, eh, repaso toda esta historia, em, para mí fue así como bastante, o está siendo como bastante útil poder rever o ver por primera vez muchas de esas cosas. Em, el movimiento Millerita, Leroy Froome dice que no fue una causa, sino que fue una consecuencia, que fue el resultado de 2000 años de desarrollos de eventos proféticos. Y una cosa que él resalta, importante, es que los participantes del movimiento millerita, ellos se consideraban hombres así como del destino, como que estaban, actuando bajo la guía de la providencia de Dios, que ellos mismos se veían a sí mismos como el producto de la profecía. Y algo interesante es que él muestra o marca que, ese mismo espíritu caracterizó
otros movimientos que vinieron antes del movimiento milerita, como por ejemplo la reforma del siglo XVI, y también el espíritu de los cristianos antes de la reforma incluso. Y los mileritas entonces creían que ellos estaban viviendo, digamos, esos eventos, o el clímax de esa progresión de eventos que se había estado desarrollando a través de los siglos. Y, y una parábola, una cosa interesante la parábola interesante que yo estaba mencionando es que él dice que hasta ese momento, hasta el momento de la historia milerita, había un problema en el entendimiento de la gente, de los cristianos acerca de la Biblia, que estaba causado porque no se habían dado cuenta de una cosa importante. Él dice que la gente había fijado sus pensamientos en torno a un solo punto, a un solo centro. Y dice que una elipse, él dice que la Biblia es como una elipse. La Biblia no es como un círculo que tiene un solo centro, sino que es como una elipse que tiene dos centros. Las elipses son como un círculo pero alargado y tienen dos centros a diferencia de un círculo. Y él dice que en la Biblia los dos centros, uno es la primera venida de Cristo y la otra es la segunda venida de Cristo. Y dice que ambas son contrapartes, que son que uno pierde el propósito o la razón de ser si el otro no se encuentra ahí o no está o no existe. Y todo esto es lo que los mileritas llegaron a creer en el siglo XIX. Bien, entonces, de nuevo, como introducción o como contexto de la historia milerita, lo que yo quería hacer hoy era trazar así muy sencillamente, a grandes rasgos, lo que había estado pasando, digamos, en la, en la época, en la época de la Edad Media y especialmente en las últimas décadas del siglo XVIII, o sea, de 1700, de la mitad del 1700 hasta el 1800, más o menos en ese periodo, como para poder tener un contexto de la historia de los mileritas. Muchos historiadores dicen que la mayoría, la mayoría de los historiadores dicen que esos eventos que acontecieron en la primera mitad del siglo XIX, que fue el siglo de los mileritas, hubieran sido impensables en cualquier momento del mundo antiguo. Cuando cuando digamos, la iglesia y el Estado estaban ancladas, y dice que la interpretación profética de los cristianos en la época de los mileritas solo puede entenderse si entendemos la historia americana eh, y los antecedentes de la historia americana. Y, ok, entonces la idea es dar un pantallazo de esa historia hasta llegar a las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, una cosa que Leroy Froome empieza a comentar en su libro es que mismo antes de la reforma del siglo XVI, la reforma protestante, ya habían diferentes ramas de creyentes, digamos. Dice que estaban también, se venía formando un grupo o más de un grupo de creyentes que después iba a desembocar en denominaciones que él llama, así como muchos otros historiadores, como
las denominaciones de izquierda dentro de la iglesia por sus pensamientos políticos y religiosos. Entonces él, durante la Reforma protestante, él dice que habían protestantes, dentro de la iglesia protestante, la rama de las iglesias de izquierda y las iglesias de derecha, entre comillas. Y los grupos que precedieron a esos grupos de izquierda de la Reforma protestante, eh, que vivían en una época en la que la iglesia y el Estado, en todas las tierras estaban unidas, la iglesia y el Estado estaban unidos, y el Papa era el rey de reyes, o la cabeza de la iglesia, y que la disidencia era una ofensa civil, o sea, no concordar o no seguir a la iglesia era una ofensa castigable o penalizable civilmente. En esa época, a la izquierda del protestantismo estaban los valdenses, que todos los hemos escuchado nombrar, los bohemios y los lollardos. Y todos esos dieron lugar después a las iglesias de izquierda, hoy también son conocidas como la Reforma Radical. ¿Por qué la Reforma Radical? Porque durante la Reforma del siglo XVI, Lutero y sus seguidores que, digamos, protestaron en contra del dominio de la Iglesia Católica, de a poco fueron como empezando a actuar de la misma manera en cierta forma que la Iglesia Católica, y hubieron grupos digamos, que se opusieron tanto a los reformadores luteranos, calvinistas, y a la Iglesia Católica, y fueron perseguidos tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia, por los reformadores oficiales, digamos. Y esas iglesias de izquierda, la Reforma Radical, que era que defendían la libertad que defendían básicamente, que eran opuestos a la iglesia actuando en armonía junta con el Estado, eran los cuáqueros, la Sociedad Religiosa de los Amigos, o también se los conoce como los Amigos, los menonitas, que ellos fueron los que fueron perseguidos por ambos, los católicos y por los protestantes, y después en Alemania también habían otras diferentes sectas. Esto a grandes rasgos. Elena de White también habla sobre algunas de estas facciones en el conflicto de los siglos. Andrés, los amigos en inglés, ¿cómo sería? La Ya te sociedad de los digo, amigos. sí, digo, para que lo... Bueno, no, me puedes poner, no tiene que ser ahora, pensaba que lo tenías ahí. Sí, es que creo que lo tengo acá en un link guardado. No, después No, te lo mando. fellowship, ¿Cómo? fellowship. Me parece que es literalmente Friends, pero no estoy seguro. Si querés, después lo puedo mandar en el grupo. Ya está bien, gracias. Em, Bien, entonces, después de estas divisiones también dentro de las iglesias protestantes, los colonizadores que llegaron a Estados Unidos no habían casi ninguno de los que eran más de izquierda que defendían, digamos, la libertad, digamos, la separación de iglesia y Estado. Habían algunos que eran más moderados, pero habían muchos que eran de los protestantes que Leroy Froome y otros historiadores llaman como de derecha, porque no es que no defendían la separación de iglesia y Estado, sino que cambiaron el dominio de la Iglesia Católica y el Papa y los reyes
por el dominio del clero y los magistrados. O sea, sí dejaron de seguir las doctrinas católicas, pero ahora la iglesia y el Estado estaban juntas, pero ahora la iglesia era la iglesia protestante. Entonces Estados Unidos, si bien no llegaron muchos liberales más radicales, digamos, más extremos, sí fue, digamos, se volvió una cuna o el punto de encuentro de una gran diversidad de ideas políticas, religiosas y de muchas nacionalidades, de todos lados. Pero, como decía, la libertad religiosa no fue importada de Europa. Tanto los más conservadores como los más los que se podrían llamar más como de izquierda, tenían, digamos, la idea de establecer el reino de Dios a través de su esfuerzo, de predicar, tanto predicar como a través de las leyes. Bueno, una de las primeras colonias, creo que fue la segunda colonia que se formó en Estados Unidos, fue la colonia de Massachusetts Bay, la bahía de Massachusetts, que fue establecida en 1630. Y ahí las ideas de Calvino, dicen los historiadores que estaban como que a punto de concretarse, porque lo que Calvino quería era justamente reemplazar el derecho divino del Papa y los reyes, reemplazarlo por el derecho divino del clérigo y los magistrados. En esa colonia de Massachusetts, a modo de ejemplo, para votar uno tenía que ser miembro de iglesia y además para ser miembro de iglesia tenías que ser examinado por el clérigo y el clérigo te decía, digamos, si podías ser miembro de iglesia o no. ¿Por qué mencioné esa colonia de Massachusetts? Porque en 1731 una persona que se llamaba Roger Williams, probablemente lo hemos escuchado ese nombre en El conflicto de los siglos. Elena White habla en el capítulo 16, en inglés, no me acuerdo en español cuál capítulo es. Pero esa persona, Roger Williams, en 1631, él demandó la separación de la iglesia y Estado en esa colonia de Massachusetts. Y él era una persona que era muy respetada en ese lugar, pero estaba tan arraigada la idea de la iglesia y el Estado juntas que, digamos, le dijeron básicamente que se vaya, lo forzaron a huir porque, bueno, si no lo iban a llevar preso. Y tuvo que huir y él mismo dice que huyó durante 14 semanas, se refugiaba así en los bosques, en la época de invierno, ahí que había mucha nieve. Y en una se encuentra con un refugio, encuentra refugio con una tribu. Y dice como que él se ganó el corazón de esa tribu y ahí en ese lugar, bueno, él les enseñaba algunas cosas y en ese lugar fundó el estado de Rhode Island, un estado de Estados Unidos que todavía existe. Entonces ese fue el primer estado moderno que reconoció la completa libertad religiosa para todas las personas, incluyendo, digamos, incluyendo a la Iglesia Católica, a los judíos, etcétera, que eran, digamos, otros grupos que no tenían por ahí tantas libertades en América en ese momento. Bien, después, entonces, uno de los puntos importantes que Leroy Froome menciona es que la diversidad de gentes, que había tantos tipos de nacionalidades, de ideas, hizo posible la separación de iglesia de iglesia y Estado en Estados Unidos. Después de Rhode Island también habían otras colonias que eran más liberales, pero que todavía no habían, en esa época, 1600 y pico, alcanzado todavía la completa libertad religiosa. Las colonias que le seguían
eran las colonias de Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, que eran colonias de los Quakers, o cuáqueros en español, que son esos amigos, la sociedad religiosa de los amigos, que eran las personas más liberales. Bueno, a todo esto seguimos un poco avanzando en la historia, así a grandes rasgos, rasgos generales. Si los que pudieron ver, digamos, alguna de las presentaciones que Tess estaba haciendo en Australia, que estaba hablando también sobre la historia de los mileritas, ella ha mencionado bastante el tema de los gran despertar, de los grandes despertar religiosos o despertares en Estados Unidos, y que la historia misma de los mileritas transcurrió durante el segundo despertar religioso. Ahora quería hablar un poco del primer despertar religioso y lo que vino antes del primer despertar religioso. La situación en las colonias era de mucha inmigración. La población se le estaba yendo, o sea, estaba aumentando muy rápido, y las colonias eran así como bastante, lo que hoy diríamos nacionalistas, eran como bastante celosas de sí mismas, y si bien ninguna de ellas tenía eh, grupos, perdón, ninguna de ellas tenía una religión dominante, o sea, ninguna religión dominada, estaban lideradas por dos o tres grupos religiosos, eh, así como que si no había una que los lideraba, eran como siempre dos o tres que estaban ahí en el poder, que eran de más o menos el mismo peso. Y por causa de las guerras que habían, especialmente en las fronteras de las colonias, porque bueno, con esa mentalidad nacionalista que tenían, y además por ciertos problemas que habían en la eficiencia de la iglesia y de los pastores, según Leroy Froome y los historiadores que él cita. Por esa razón, la iglesia empezó a decaer, y lo que empezó a ver era eh, libertinaje, intemperancia, y las iglesias se fueron de a poco llenando de miembros que en términos, digamos, cristianos uno diría inconversos. Gente que iba ahí, pero no era demasiado espiritual, por así decirlo. Y más o menos para tener una idea, en 1760 habían en promedio, era diferente en las diferentes colonias, pero en promedio una persona de cada 12 era miembro de iglesia. Entonces, ante esa situación, digamos, de decadencia, digamos, religiosa y eh, más bien como libertinaje para lo que sería en aquella época, es que el primer gran despertar en 130 y 1740, 100 años antes de, bueno, el clímax del movimiento milerita en 1840. El primer gran despertar, voy a leer de Wikipedia un párrafo cortito, fue un movimiento de revitalización cristiana que se extendió por la Europa protestante y América británica, y en especial las colonias norteamericanas, en la década de 1730 a 1740, dejando un impacto permanente en la religión norteamericana. Fue el resultado de la predicación de gran alcance que le dio a los oyentes una sensación de revelación personal de su necesidad de salvación por Jesucristo. Apartándose de los rituales y ceremonias, el gran despertar comprende un cristianismo intensamente personal para la persona común, mediante el fomento de un profundo sentido de convicción espiritual y de la redención, y mediante el fomento de la introspección y el compromiso de una nueva norma de moralidad personal. Entonces, en el despertar religioso se empezaba a
a expandir, digamos, la sensación o el espíritu de que la religión no era algo institucional, sino que era algo personal. Era una cosa, una experiencia que cada uno podía, podía tener individualmente, por sí mismo. En términos denominacionales, el radiamiento tenía una ideología calvinista, esta ideología que habíamos mencionado, y se centró más bien en los miembros, en las personas que ya eran miembros de la iglesia y no en los no creyentes. O sea, era como un reavivamiento dentro de la propia iglesia. Y bueno, y tuvo un gran impacto en la historia religiosa de Estados Unidos porque surgió lo que hoy conocemos como eh, como el gran conjunto de denominaciones evangélicas como unidas, digamos, como un movimiento transdenominacional. Y, y bueno, y también generó, digamos, algunos, algunas divisiones dentro de las propias denominaciones, como diferentes ramas dentro de cada una de las diferentes denominaciones. Habían dos personas que eran, digamos, personas prominentes en este gran despertar. Uno era Jonathan Edwards, que se lo conoce como el gran teólogo del gran despertar, y el punto es que una de las cosas que él promovía, o una de las razones por las cuales hubo tanto entusiasmo, digamos, en ese movimiento, era que él promovía la idea de que todo este despertar religioso que estaba pasando era como un presagio de que el milenio estaba por venir. Y el tema del milenio, vamos a ver, eh, no sé si la próxima vez o la otra, que es un tema, digamos, muy importante en la historia de las denominaciones de las iglesias y también que tiene un impacto grande sobre los mileritas. Esa idea de que va a haber un milenio en el cual la humanidad, digamos, va a madurar de forma tal que va a haber mucha paz en la tierra y después de que eso pase, ahí Jesús va a venir y recién ahí va a pasar el juicio. En contraste con la postura premilenialista que coloca la segunda venida antes del milenio, que se ve al milenio como un periodo de 1000 años en el cual ya vino Jesús y estamos en el cielo, que es la postura que nosotros también tenemos como movimiento. Ok, entonces, como muchas iglesias muchas personas dentro de la iglesia fueron llamadas a reconvertirse a Dios, eh, esto causó controversias teológicas. Entonces, el despertar no fue así como permanente, duró un tiempito y después, digamos, surgieron todas estas controversias teológicas. Los resultados positivos que el autor que estaba leyendo eran que contribuyó indirectamente en la igualdad y la libertad para todas las religiones, estimuló la educación, las misiones, la conciencia social y el humanitarismo. Y, y acá esto empieza a preparar el escenario para cuando América oficialmente, Estados Unidos, alcanza la separación de iglesia y Estado. Y bueno, y esta va a ser la última sección o el anteúltimo punto de hoy, que es cuando Estados Unidos ahí
realmente alcanza esa separación entre iglesia y Estado. Un historiador se llama Sidney A. Mead. Hubieron 4 factores que influenciaron en el logro de una reversión de la que él habla. ¿Una reversión de qué? Porque él dice que hubieron 2 grandes cambios o revoluciones sobresalientes en la historia de la iglesia cristiana. El primero fue el cambio de una sociedad que, digamos, él lo dice así, una sociedad voluntaria que solo tenía en su seno a los miembros por elección propia, y de eso se pasa a una sociedad concebida como necesariamente coexistente con la comunidad civil y dotada de poder de imponer la adhesión de todos los miembros a la comunidad civil. O sea, el primer cambio es, pasamos de libertad a iglesia y Estado, en la cual se imponía la adhesión de los miembros a la iglesia. Y el segundo es la inversión de este cambio, o el retorno a la, entre comillas, persuasión. Y ese segundo evento es lo que se llevó a cabo en Estados Unidos, o se llevó a cabo en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y 4 de esos factores que él menciona o los 4 que él menciona son, en primer lugar, que no había ninguna iglesia de derecha que llegara a ser dominante en Estados Unidos por el tema de la gran diversidad que había. Y, o sea, en la época esa, en la época de la Convención Constitucional, en 1787, se habían dado cuenta de que la única forma de encontrar la libertad civil a nivel nacional era si se la daban a los demás. La única forma en la que ellos podían tener libertad era si se la daban a los demás. Entonces, había tantos grupos, tanta diversidad que se anulaban entre sí, digamos. Y también la gran extensión geográfica de Estados Unidos hacía que sea imposible la persecución de las minorías. Segundo, durante y después del gran despertar, de este primer gran despertar, había muchos miembros, o sea, aumentó mucho el miembro de iglesia, y hubo ese cambio que veníamos hablando de la creencia intelectual o institucional a la creencia, a la experiencia, perdón, religiosa personal, o de un Dios que es el soberano de la comunidad total al Dios que es soberano del corazón humano individual. Y en tercer lugar, el racionalismo. El racionalismo en esa época, recuerdo que es un poquito antes de la Revolución Francesa, ya había penetrado en las colonias de América, y diferentes líderes como Franklin o Jefferson o Madison eran deístas y defendían la religión, la libertad religiosa, eh, y la idea de que solamente el culto o el servicio a Dios podía ser dirigido a través de la razón, de la convicción, y no por la fuerza ni la violencia. Eh, ok. El cuarto es que por primera vez se encontró un grupo de estados civiles en los que la gran mayoría no tenían afiliaciones religiosas. Pero además de que no tenían afiliaciones religiosas, estaban muy influenciados por la izquierda pietista, que es lo que se le llamaba a la izquierda más, a las iglesias más liberales, y también influenciados por las opiniones racionalistas que habían en aquella época. Bien, entonces ese periodo entre 1775 a 1800 fue marcado por la Declaración de la Independencia, la Revolución Americana
la consolidación de los artículos de la Confederación y que fue la Constitución también. Entonces ahí se rompieron los vínculos que quedaban, digamos, con las iglesias de Europa, del viejo mundo, y, y bueno, y surgió ese fenómeno que tanto caracteriza a Estados Unidos de la serie de iglesias o denominaciones variadas e independientes, que eran igualmente protegidas y libres del apoyo y el control gubernamentales. Bueno, entonces este mismo historiador que dijimos hoy, Med, resume que durante el periodo colonial varios grupos religiosos trasplantados de Europa pretendían perpetuar sus patrones religiosos europeos en América. Pero estos patrones de uniformidad del viejo mundo finalmente se rompieron en pasos sucesivos de la tolerancia religiosa a la libertad religiosa real y eventualmente a la completa separación de la Iglesia y el Estado con todos los grupos religiosos sobre una base igual y igualitaria. Los grupos eclesiásticos de izquierda del tipo secta crecieron a expensas de los de la derecha y predominaron las tendencias pietistas evangélicas revivalistas. El cristianismo que se desarrolló en Estados Unidos, dice este historiador, fue único. Presentaba características que los diferenciaban del cristianismo anterior en cualquier otra tierra. Así que el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX marcaron el ascenso de la denominación americana libre, el comienzo del Gran Renacimiento y el triunfo del protestantismo de izquierdas en la batalla de la religión revelada la infidelidad. Entonces, con, con todo esto, digamos, llegamos al año 1800, que es el año, o sea, dos años antes, 1698, es cuando nosotros decimos o sabemos que empieza el tiempo del fin que vemos en el libro de Daniel. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen para después la próxima vez que nos reunamos, seguir realmente con digamos, las doctrinas que la gente tenía en aquella época, que fue lo que a mí más me sorprendió de esto que estuve estudiando. Y, y ver un poco, digamos, en qué influenciaba o cuál es la relevancia de todo este contexto histórico que vimos hoy. Entonces, lo que vimos hoy, ahora a modo de resumen, es que empezamos viendo que, o diciendo que el movimiento milerita en realidad no era una cosa aislada, sino que mismo ellos se veían como la culminación de un desarrollo de eventos proféticos que habían transcurrido durante más de 2000 años, o 2000, menos de 2000 años, y que bueno, ellos también consideraban que estaban viviendo ese momento tan especial de la Segunda Venida, que era un foco tan grande en la Biblia como lo era la primera venida de Jesús. Después vimos que empezamos a trazar, volvimos para atrás y empezamos a trazar la historia de la iglesia cristiana, desde la Edad Media hasta el año 1800, así como muy a grandes rasgos. Y vimos que ya desde aquella época habían divisiones entre grupos de izquierda y de derecha, o lo que hoy llamamos izquierda y derecha, y vimos algunas denominaciones de ambos lados. Vimos que si bien los reformadores del siglo XVI, digamos, se separaron de la Iglesia Católica, después hubieron otras denominaciones protestantes que se separaron de los reformadores que se habían separado de la Iglesia Católica,
porque habían empezado a actuar de una forma muy similar y, y que Estados Unidos, cuando las personas inmigraron para allá en busca de libertad religiosa, llegaron diversas nacionalidades y esto fue una de las cosas que permitió que haya libertad, realmente libertad religiosa en Estados Unidos, porque hasta el momento, en realidad, por más que esos inmigrantes habían ido a buscar libertad religiosa, la mayoría buscaba la libertad religiosa para sí mismo y no para los demás, ¿no? También se veía con, digamos, no había madurado la idea de libertad religiosa al 100%. Vimos entonces un poco la decadencia de las iglesias en Estados Unidos antes del primer gran despertar, cómo ese gran despertar combatió un poco esa decadencia, pero no duró mucho porque hubieron bastantes, o surgieron bastantes diferencias doctrinales, porque la iglesia había crecido mucho y bueno, se había hecho todo medio un despelote. Y después vimos, bueno, un poco la historia más rápida de cómo al final se terminó alcanzando esa separación de iglesia y Estado. Ahí llegamos al año 1800 más o menos, y después, la próxima vez vamos a volver un poquito, vamos a hablar de ese año y también a volver un poco para atrás de nuevo, para ver cómo las personas consideraban, digamos, los eventos que acabamos de mencionar y algunos otros, como la Revolución Francesa, a la luz de la profecía. Y así como a modo de spoiler para que vengan en el próximo estudio, una de las cosas que más me sorprendió digamos, de las cosas que ellos entendían, era que realmente estaban muy avanzados en el entendimiento profético que había, y no sabía, que me hizo acordar un poco a una de las presentaciones que Parminder tuvo en el último seminario, que fue cuando él habló de la mente racional, o el modo racional y el modo reflejo. Y es que me di cuenta que yo estaba en modo reflejo cuando pensaba que el principio del día por año, ya que estamos hablando o que vamos a hablar de las interpretaciones proféticas, pensaba que era algo de Miller o algo que no se conocía mucho, y en realidad nada que ver. Ese principio lo conocían muchísimo antes de que incluso 260 años, incluso el periodo de 1260 años también se conocía desde antes que termine, e incluso personas en 1798 dijeron o estudiaron y se dieron cuenta de que los 1260 años habían terminado. Y Miller todavía ni siquiera había empezado a estudiar. Eh, Así que bueno, eso es más o menos lo que vamos a tratar de investigar la próxima vez. No sé, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Si no, vamos a terminar por acá. He puesto ahí en las notas esos nombres, creo que son esos que te refieres, a esos grupos, los amigos. Los primeros sí, los segundos no estoy seguro de que puede ser. Pero los primeros son a los que me refería. Vi que ahí Thais puso The Shakers hace tiempo y no lo había visto. The Quakers, con Q, eran los que estaba diciendo. Me parece que. No, The no Shakers. sé si era esa.
la pregunta, pero yo había mencionado a los Quakers, que eran un grupo Quakers. de religiosos más de izquierda, que defendían la separación de iglesia y Estado. Cuac. Ca- ca- Bueno, si nadie tiene algún otro comentario, le voy a pedir a Taid si puede hablar para terminar el estudio.